Muy bien, entonces vamos a comenzar a ver la actividad 27. Un momentito, por favor. Vamos a ver primero la actividad. Bien, tenemos ahí entonces la actividad 27. Dice, explicamos el rol de los actores sociales en la producción y consumo de alimentos nativos. Antes de que me olvide, hay algunas cosas que me llamaron la atención en la tarea anterior. Parece que no quedó del todo claro el asunto de los factores de la biodiversidad. En algunas explicaciones, lo que he encontrado es una especie de definición de lo que son esos factores, pero no está pidiendo la definición, sino que en el cuadro dice ahí efectos, cómo esos factores influyen en la biodiversidad del país. Entonces, hay algunos que no están respondiendo bien ahí la, lo que se está pidiendo y justamente el video que vimos con ciertas dificultades, pero que logramos ver, eh, era muy claro en lo que indicaba, ¿no? Cómo influía en el clima, en lo que pasaba, y eso era lo que había que escribir. Y en el libro también está eso, entonces no entiendo por qué hay puras definiciones que no tienen que ver directamente con los factores. Ya lo he hecho saber ahí en casos específicos, pero hay que tomar en cuenta esto, ¿ya? Hay que hacer lo que el cuadro o la pregunta pide. En fin, lo que debemos recordar entonces de que estos factores hacen que el Perú sea muy diverso, que haya 11 ecorregiones que nos proveen una diversidad de recursos y nos estamos centrando en este mes en los alimentos, en la alimentación saludable, ¿no? En el hecho de alimentarnos bien. Entonces, hay que entender aquí que para que nosotros tengamos los alimentos que llegan a nuestras casas, hay un conjunto de actores sociales, personas eh, que trabajan de manera organizada para que se produzcan y nosotros podamos consumir los alimentos. Pero lo interesante acá es que también nos vamos a centrar en alimentos nativos, o sea, propios del país, porque ciertamente hay muchos alimentos que eran aquí con los españoles y ahora son parte integrante pues de nuestra gastronomía y a veces no diferenciamos lo que ya estaba aquí de lo que llegaron con los españoles. Así que vamos a ir conociendo un poco sobre estos alimentos, porque es importante identificar estos y valorarlos y además usarlos, ¿no? Aprovecharlos en nuestra alimentación. Se me plantea aquí una pregunta. Como siempre, estamos empezando con una serie nueva, ¿no? Dice, reflexionamos, dice, apreciamos e incluimos estos alimentos en nuestra dieta alimenticia cotidiana. Ahí yo creo que ustedes comenten y ustedes pueden ver ahí palta, sobre todo la palta Hass, que es esa negrita, un poco más chiquita y que es un poco diferente a las paltas que conocemos, pero son paltas, ¿no? Ustedes ven ahí papas, ven ahí maíz y ven también ahí lo que me parece que es quinoa, me parece. Estos alimentos o alimentos nativos, ¿ustedes los incluyen en su dieta alimenticia? Eso es lo que se acá pregunta. Y me gustaría que ustedes escriban sí o no y cuáles son, si estos cuatro que se ven acá en la foto son los que ustedes consumen y si hay algún otro cercano parecido a estos que ustedes también consumen en familia, ¿de acuerdo? Y luego menciona aquí, ¿no? Los actores sociales, población, líderes comunales, autoridades públicas e instituciones tienen un rol importante para la gestión de mejores condiciones de la vida en comunidad. La población obviamente somos nosotros y ahí están las personas que trabajan produciendo esos alimentos, pero también estamos nosotros que los consumimos, ¿no? Nosotros no los producimos tal vez, no somos agricultores, pero ciertamente sí los consumimos. Pero también hay líderes comunales que pueden influir en esto, en la producción de los alimentos, autoridades públicas e instituciones que, vamos a ver, se supone, deberían promocionar eh, comer esos alimentos.
Ahora, recordemos entonces que Antonio Brac habló de las 11 ecorregiones en el territorio peruano y como vamos a ver ahora, nos vamos a enfocar en el asunto de los alimentos, que es un aspecto de las ecorregiones, ¿no? En realidad las ecorregiones podríamos verlo desde el punto de vista de la hidrología, la flora y la fauna, el clima, el suelo. Nos vamos a centrar en un aspecto de la flora y tal vez en algo de la fauna, pero sobre todo de la flora, ¿no? De los alimentos. Bueno, no todos los vegetales, por supuesto, son alimentos. Hay muchos árboles que, por supuesto, nos proveen los alimentos, pero no necesariamente todos. Entonces, nos vamos a concentrar en los alimentos. Y acá hay un texto. Voy a pedir a alguien que lo pueda leer, que dice, expertos recomiendan consumir alimentos nativos por sus grandes beneficios. Este texto, este texto, la fuente, este texto nos va a hablar entonces de este tema. Ah, ya, este texto fue de Moncada, 2017, y del Colegio Médico del Perú. Parece que es una entrevista. Y bueno, es muy valioso ver este punto de vista. ¿Quién podría, por favor, leer Yo, esta? profesor. Ya, por favor, lo vas a leer. ¿Se ve ahí? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Léelo. Frente a los alarmantes niveles de nutrición en nuestro país, sobre todo en la infancia y en los hábitos nocivos de la alimentación con la comida chatarra, los niveles gubernamentales deben impulsar el consumo de los alimenticios andinos milenarios, como la quinoa, maca, kiwicha, tarwi, entre muchos otros, que además de ser deliciosos poseen altos valores nutricionales. El doctor Micael Palacios Celi, decano nacional del Colegio del Perú, CMP, destacó la importancia de difundir las ventajas de los alimentos nativos, que han jugado un papel vital en la nutrición del poblador peruano desde siglos atrás. Estos alimentos nos protegen de la desnutrición. Ahora tenemos un reglamento de la ley de la alimentación saludable y debemos volver al consumo de estos alimentos porque benefician la salud, manifestó. Por su parte, la doctora Alejandra Longa de la Universidad San Ignacio de Loyola, en su disertación La alimentación prehispánica y su trascendencia hasta nuestros días, detalló lo que los antiguos peruanos utilizaban alimentos como la yuca, los payares, el cuy, camote, las conchas de abanico, los frijoles, la caigua, la quinoa y algunos reptiles, además de la jicama, el pajuro, achira y otras últimas que se han perdido y no se consumen en nuestro medio, entre muchas otras. Las comidas de esa época se acompañaban con chicha, pero no filtraba los alimentos que se tostados o asados. Conservaban su olor y sabor, comían 3 veces al día y consideraban que el desayuno era el alimento más importante. Tenían ensalada de yuyo, preparada el tarwi, el oyuco tenían refrescos de tumbo y la verdolaga y considerada la lechuga de los incas, explicó. Es una historia importante compartir con nuestra familia el contenido de esta lectura. Muy bien, gracias. Entonces, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuáles de estos alimentos has consumido en tu familia? Miren que hay algunos pues que yo creo que todos consumimos, pero hay otros que creo que tanto ustedes como yo a veces conocemos, ¿no? Jicama, pajuro, achira, que ya lamentablemente dice aquí que se han perdido. Y menciona aquí también el tarwi, muy propio de las zonas altoandinas. Tal vez los yucos sí lo conocemos, ¿no? Y tal vez la fruta llamada tumbo. Algunos de nosotros alguna vez, yo lógicamente no recuerdo, haber probado tumbo, ¿no? O verdolaga, que tampoco conozco, la verdad, ¿no? Dicen tener ensalada de yuyo, que en realidad se usa mucho con los ceviches, creo también. Pero miren ustedes, esto nos da a pensar, ¿no? Ellos comían 3 veces al día, igual que nosotros, y consideraban que el desayuno era el alimento más importante. ¿Cuántos de nosotros, o piensen ustedes, ¿no? Cuando estaban en el colegio, desayunaban bien o se pasaban el desayuno, porque a veces uno se levanta tarde y dice, ah, ya no tengo tiempo, ya dejo de desayunar. Iban al colegio a veces sin desayunar. ¿Saben? El desayuno es algo fundamental, porque justamente para prestar atención, para, digamos, esforzarnos en hacer una tarea, tenemos pues que estar bien alimentados. Si no hemos comido nada desde la cena,
Y también hay familias que a veces la cena es algo muy frugal, muy simple, muy sencillo, ¿no? No cena, sino más parece una especie de lonche, como nosotros decimos. Entonces, si han pasado tantas horas sin comer y además te dejas el desayuno, entonces tal vez eso podría explicar que algunos, yo recuerdo cuando estábamos en el colegio, algunos estaban un poco con sueño, algunos no prestaban mucha atención, se distraían rápidamente. Probablemente también haya tenido que ver con el no desayunar o desayunar así lo que se pueda, ¿no? Al vuelo, como se dice. Sin embargo, los incas nos mostraban que el desayuno es importante y de hecho no es solamente lo que dieron los incas. Creo que alguna vez leí también que ciertamente el desayuno no tal vez sea el más, alimento más importante del día, pero sí, fundamentalmente sí es muy necesario para empezar a trabajar, porque en las mañanas usualmente la gran mayoría de nosotros trabajamos, en el caso de ustedes también estudian, ¿no? Por supuesto que ahora con la pandemia eso no ha sido el problema, porque estamos en casa y desayunar pues ya no ha sido un problema, pero el próximo año cuando volvamos, espero que no olviden esto, ¿no? Es importante desayunar, levantarse un poco más temprano, desayunar tranquilamente, tal vez no tanto como uno quisiera por tiempo, claro, pero desayunar, definitivamente desayunar, es necesario. Aquí se les plantea una pregunta, ¿no? De los alimentos que están mencionados en el texto, que son una diversidad, ¿cuáles de ellos han consumido en tu familia? ¿Hasta dónde, hasta dónde sabes tú o tus padres? El consumo de estos alimentos se promueve por nuestras autoridades. Ahí pueden consultar a sus papás si es que han escuchado o ustedes han visto en televisión que tal vez se haga algún tipo de propaganda para alimentarnos bien. Eh, y en ese aspecto es muy importante porque, como dije, la alimentación saludable es algo necesario, tenemos todo lo necesario para alimentarnos bien. Tal vez el problema está en la economía, ¿no? Que dado que los alimentos han subido regularmente y bueno, desde el principio de año en realidad, pero indicando o tomando en cuenta, dejando de lado ese aspecto, si pudiésemos alimentarnos bien, tenemos todo lo necesario para poder hacerlo, ¿no? La pregunta es si es que nuestras autoridades promueven la alimentación saludable aprovechando nuestra biodiversidad, ¿no? Esos, y estos son poquitos nada más, ¿eh? Porque normalmente los alimentos nativos son un montón. Vamos a ver un videito sobre esto. Muy bien. Entonces, y aquí se les plantea a ustedes elaborar una lista de recomendaciones para el consumo de alimentos nativos. Muy bien. Entonces acá quiero que ustedes propongan con sus mamás, con el apoyo de sus mamás que conocen y también tomando en cuenta lo que han leído, porque ahí se mencionan alimentos valiosos y lo que vamos a ver ahorita en los videos, alimentos que deberían estar en nuestro almuerzo, nuestras cenas o nuestros desayunos y que provienen de nuestras ecoregiones. Bien, entonces vamos a ver acá algunos videos. ¿Ya? Esta semana no hay programa de Aprende en Casa, pero la semana pasada hubo dos programas de Aprende en Casa y los vamos a tomar en cuenta para esta semana. Entonces vamos a ver si nos alcanza el tiempo de ver por lo menos una parte de ambos, porque lo interesante es que estos programas de Aprende en Casa estuvieron hablando de las ecorregiones. Un ratito, que eso es el primer año, y esto es de quinto. Ya. Entonces, aquí están los dos programas de Aprende en Casa. Vamos a intentar ver una parte, no podemos ver todo porque son como 30 minutos cada uno y no va a alcanzar el tiempo. Pero lo interesante es que este primero, del martes 19, habló de las ecorregiones del mar y de la costa, enfatizando características y sobre todo alimentos valiosos. Este de aquí, del miércoles 20, habló de las ecorregiones de la sierra y la selva. Bien, entonces aquí podemos encontrar, además del texto, por supuesto, acá pueden ustedes encontrar propuestas de alimentos que hay en estas ecorregiones y que son bastante valiosos. Vamos a ver un poquito de esto, pero antes de esto yo creo que ustedes vean acá algo que ya es directamente, que dice, ¿no? Alimentos autóctonos peruanos. Ahora vamos a conocer un poco de ellos.
palabra autóctono hace referencia a los pueblos o productos que son originarios del país donde se encuentran. En el Perú hay infinidad de productos alimenticios autóctonos que datan desde antes de la colonización europea de América. En los últimos 500 años, los alimentos que han llegado al Perú, junto con los grupos de inmigrantes europeos, africanos o asiáticos, han sido aclimatados con éxito. Es así como entre los productos alimenticios autóctonos no tradicionales contamos con productos sin los cuales la comida peruana no sería tan variada. Muchos de los alimentos autóctonos tradicionales tienen un alto valor nutricional y aunque han sido relegados por años de la gastronomía peruana, su redescubrimiento hace pocas décadas ha producido un boom en la gastronomía peruana, denominada cocina novandina o fusión. Es una suerte que se haya recuperado el interés por el valor nutritivo de los alimentos autóctonos tradicionales, pues a través de una buena educación para una alimentación balanceada, se puede erradicar la alimentación en el Perú y erradicar la desnutrición. Los alimentos autóctonos tradicionales son ideales para preparar menús balanceados por su bajo costo y alto valor nutricional. Entre los alimentos autóctonos tradicionales podemos nombrar alimentos de los 3 grupos de nutrientes: energéticos, tubérculos, papa, achira, yacón, maca, masa, oca, oyuco, entre otros. Cereales: maíz, quinoa, cañigua, kiwicha. Protectores: verduras, caigua, algas marinas, calabaza, sachatomate, tomate de planta, palmito, zapallo, ají, rocoto, guacatay. Frutas: aguaymanto, guanábana, caimito, capulí, piña, aguaje, pitahaya, sauco, pepino dulce, guayaba, pacay, palta, maracuyá, chirimoya, cocona, pijuayo, papaya, lúcuma, zapote, tumbo, granadilla, tuna, plátano verde, camu camu. Minerales: sal y cataúl. Formadores: legumbres, frijoles, payares, tarwi, maní. Carnes: alpaca, guangana, sajino, llama, ronzoco, tapir, vicuña, sachavaca, venado, guanaco, cuy, taruca. Pescados: moluscos de mar y río, lobos marinos, pescado de mar, toyo, atún, sardina, bonito, corvina, cojinova, lisa, jurel. Pescados de río y laguna: bagre, sardina blanca, pez dorado, pejerrey, cachuela, umani, ispi, paiche, moro. También preparaban pescado seco. Entre las aves tenemos pavos, perdices, patos y sus huevos también. En leche, llama y alpaca. Dentro de los alimentos autóctonos no tradicionales tenemos energéticos: cereales, trigo, arroz, cebada, avena, tubérculos, camote, yuca. Frutos: aceitunas, nueces, pecana, café. Vegetales: pera, protectores, verduras, betarraga, apio, berenjena, alcachofa, espárragos, zucchini, brócoli, cebolla, col, coliflor, rabanitos, zanahoria, poro, ajo, perejil, espinacas, acelgas, nabo, culantro, caña de azúcar, lechuga. Frutas: limón, naranja, manzana, uvas, mandarina, melocotón, fresas, durazno, pera, guindas, ñame, plátanos. Formadores: legumbres, frijol canario, frijol castilla, garbanzos, soya, arvejas y lentejas. Carnes: res, cerdo, carnero, chivo. Ave: pollo y codorniz. Muy bien, entonces el video nos ha mostrado una diversidad de alimentos. Los primeros son los de origen nativo y los segundos son los que también vinieron con los españoles y que hoy ya pues son parte integrante de nuestra gastronomía. Recuerden que las propuestas que ustedes tienen que indicar sobre todo tienen que ver con los primeros, ¿no? Los alimentos nativos. Y que, como han visto, son un montón, ¿no? Un montón. Además, al que adicionan a los que están en el texto, creo que les pueden ayudar a
las recomendaciones. Pero veamos un poquito entonces lo aprendo en casa. Vamos a elegir una parte para poder ver, en ambos casos. Sabroso. Pescado no nos gusta. No. Ay, ustedes no saben lo que se pierden, ¿ah? El El pescado pescado es es muy rico en omega 3. omega 3. ¿Omega 3? No se entiende. ¿Por qué explica? No entiendo. No la entiendo. Es una sustancia que es súper buena para la salud del corazón. Pero Pero bueno, ustedes ustedes son son plantitas. plantitas, No tienen corazón. corazón. ¡Qué mal, Yamile! ¿Qué onda? Oye, no me caen. No. ¡Ay! Una bromita, pues, Leti. Pero bueno, para aligerar el ambiente y dejen de estar molestas conmigo, ¿qué tal si hacemos activarte? Así nos recargamos de buen humor. Y cadena. Y lo mismo, comprarlo, y en lugar de eso pudiera obtenerlo yo misma. O si O si lo consiguiera de quienes lo tienen directamente de la naturaleza. Seguro que comería mucho más fresco y saludable. comer Fresco con insumos peruanos. A ver, Sale sale que, que, según el según Ministerio del Ambiente, ocupamos el primer lugar lugar en en diversidad de mariposas diurnas, el tercero en aves, el cuarto en mamíferos. Además, casi el casi 60% de nuestro territorio nacional está cubierto de bosques. y Somos somos el segundo país con bosques amazónicos en el mundo y el cuarto en bosques tropicales. Mejor me detengo aquí porque la verdad es que tenemos de todo. Claro, que todo esto debe ser una gran responsabilidad, ¿no creen? Hay que cuidar todos estos insumos. Pero hablando de los insumos, estos provienen de ecorregiones. ¿Qué son las ecorregiones? Google, ¿Andas por ahí? Juliana. Sistema iniciado. Hola, Yami. ¿En qué te ayudo hoy? Hola, Google. ¿Tendrás algo de información sobre las ecorregiones? Una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por tener condiciones bastante comunes en lo referente al clima, a los suelos, a la hidrología, a la flora y a la fauna, y donde los diferentes factores actúan en estrecha interdependencia. ¿Y cuáles serían ejemplos de ecorregiones? Aquí justo encontré una clasificación que hizo Antonio Graf, un biólogo peruano nacido en Villarrica. Muéstramela, por favor. Ahí va. Podemos encontrar 11 ecorregiones. El mar frío de la corriente peruana. Esta comprende la porción del Pacífico Oriental, donde ejerce su influencia la corriente oceánica peruana de aguas frías. El mar tropical se caracteriza por aguas cálidas y por flora y fauna propias de los mares tropicales. El desierto del Pacífico se extiende a lo largo de la costa con un ancho variable, siendo su límite altitudinal promedio los 1000 metros sobre el nivel del mar en el centro del Perú. El bosque seco ecuatorial. Este comprende una faja costera de 100 a 150 kilómetros de ancho en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, en las vertientes occidentales y la porción seca del Valle del Marañón. El bosque tropical del Pacífico. En el Perú comprende un área poco extensa en el interior del departamento de Tumbes. La serranía esteparia se extiende a lo largo del flanco occidental andino, desde el departamento de La Libertad hasta el norte de Chile.
la Puna y los Altos Andes. Esta zona se extiende encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, desde Cajamarca al sur del paso de Portulla, Piura, hasta Chile y Argentina. El páramo se extiende desde Venezuela hasta el norte del Perú, al norte del paso de Portulla, en las alturas andinas, encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. La selva alta se extiende por todo el flanco oriental andino. En el norte del Perú penetra profundamente hacia ambos flancos del Valle del Marañón y pasa a las vertientes del Pacífico en Piura, Lambayeque y Cajamarca. El bosque tropical amazónico o selva baja. Este comprende la Amazonía por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar y es la más extensa del país. La sabana de palmeras se presenta en el Perú solo en las pampas del río Gil, en el departamento de Madre de Dios. Gracias, Liliana. Ahora que sé que tenemos todas esas ecorregiones, no me cabe duda de que mi alimentación podría ser mucho más variada de lo que es ahora. ¿Ustedes en casa reconocen las delicias de la ecorregión en la que viven? Las y los escuchan. Es momento de Yamile Reportaje. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de secundaria. Y esta vez nos vamos a 3 departamentos distintos del país. Hola Yamile, hola chicos, chicas. ¿En qué ecorregión vives y qué productos alimenticios te ofrece? Yo vivo en el departamento de Tumbes. Tumbes pertenece a la ecorregión de bosque seco-tropical. En mi región se cosechan diversos productos alimenticios. Los principales son el plátano y el guineo, provenientes de la agricultura. Asimismo, las frutas como por ejemplo la papaya, el limón y otros más son productos de mi región. También obtenemos productos alimenticios de las actividades pesqueras, así como de la producción y cultivo de arroz. Muchas gracias por tu intervención. Hola Yamile, hola chicas y chicos. Bienvenido a Aprende en Casa. Yo vivo en la ecorregión de Serranía Esteparia, que tiene un clima frío con bajas temperaturas, veranos lluviosos e inviernos secos. Esta ecorregión nos ofrece alimentos como la oca, la papa, el maíz, la quinoa, las habas, el tarwi. Muy buena respuesta. Muchas gracias por tu intervención. Yo vivo en la ecorregión Selva Baja. Los productos alimenticios que ofrece mi ecorregión son los peces como paiche, palometa, corvina, doncella, bochico, entre otros. Asimismo ofrece una gran variedad de frutas como aguaje, caimito, camu camu, piña, zapote, entre otros. Nuestras chicas y chicos sí que saben. Y por cierto, cuánta diversidad en nuestro país. Me pregunto la variedad de platillos saludables con insumos de nuestras ecorregiones que podríamos preparar. Por ejemplo, una rica puca picante en base a betarraga, un locro de zapallo, un solterito de queso, un japchi de habas, una ensalada de chonca y por supuesto un sabroso chinguito hecho de raya seca. Hay mucho aún por conversar. En general, creo que es importante conocer las características de cada una de estas ecorregiones para conocer su potencial alimenticio. La decisión es difícil, pero les propongo comenzar por las ecorregiones marinas y de la costa del Perú. ¿Qué les parece? Una pausa y regresamos. Tratando de entender cuáles son los insumos que las ecorregiones nos dan para que podamos comer saludable.
La La verdad verdad que que es es un un súper súper tema tema porque porque conocer conocer nuestra nuestra diversidad diversidad nos ayuda nos ayuda también también a a armar armar mejores y mejores y nutritivas nutritivas recetas. recetas. ¿Qué ¿Qué opinan? opinan? ¿Qué ¿Qué tanto tanto saben saben de su de su ecorregión? ecorregión? Ahorita Ahorita me me conecto conecto para para leerlos. leerlos. Ahora Ahora sí. sí. Hola, Hola, chicas chicas y y chicos. chicos. Como Como les les dije, dije, quiero quiero conocer conocer mejor mejor la la geografía de mi geografía de mi país país y y todo lo todo que lo que tiene tiene para para ofrecer ofrecer en en términos términos alimenticios. alimenticios. Y veo que Veo que estamos en estamos en Tumbes, Tumbes, Piura, Piura, Puno. Puno. Estamos Estamos desde desde varios varios departamentos departamentos del del país. país. Me Me alegra alegra mucho mucho porque porque justo mi justo idea mi es idea es empezar por empezar la por la costa costa y no y no detenerme hasta detenerme hasta conocer la conocer la biodiversidad de biodiversidad de todo el todo país. el país. Empecemos Empecemos entonces. entonces. A ver, por aquí Por aquí me me dicen que dicen que tenemos tenemos el mar el mar frío de la frío de la corriente corriente peruana. peruana. También También me me comentan que comentan por que por esa esa zona la zona la temperatura temperatura del del agua agua es es baja, baja, pero que igual hay hay especies que la especies que la habitan. habitan. Y por aquí hay Hay otro otro punto. punto. Me Me cuentan que cuentan en que el en el norte el norte el agua agua sí es sí es cálida. cálida. ¿Cómo es ¿Cómo es que que sucede sucede eso? eso? Me Me parece parece increíble increíble que en que en nuestro nuestro mar mar haya haya más de más de una una ecorregión. ecorregión. Creo Creo que que es es momento de momento de llamar llamar a un aliado docente. Buenas Buenas tardes, tardes, profesor profesor Iván. Iván. Hola, Hola, Yamile, Yamile, ¿cómo ¿cómo estás estás hoy? hoy? Pues llena de Llena de curiosidad, curiosidad, porque me porque me acabo de acabo de topar topar con un con un dato dato muy muy interesante. interesante. Cuéntame, ¿qué dato es dato es ese? ese? Bueno, Bueno, resulta que tenemos tenemos una una ecorregión que se ecorregión que se llama mar llama mar frío de la frío de la corriente corriente peruana. peruana. Ahí Ahí el el agua agua es es muy muy fría, fría, pero pero también también tenemos un mar en el cual sucede todo lo todo lo contrario. contrario. ¿Me ¿Me puede puede contar contar más más al al respecto? respecto? Claro, el mar tropical. Te cuento, Por favor. esta ecorregión tiene aguas cálidas durante todo el año, por encima de los 19 grados Celsius. Las aguas son bajas en sal por la influencia de las lluvias tropicales. Además, presentan manglares en las desembocaduras de los ríos Tumbes, Zarumilla, Piura y Chira. Y por Por ahí ahí no es que a veces ocurre el fenómeno del del niño. niño. Sí, la corriente del niño es un factor importante, pero no es sinónimo de desastres. También establece las condiciones oceánicas y esto se refleja también en la flora y la fauna del mar tropical. Entiendo. ¿Y qué ¿Y qué ecorregiones hay en la costa? Están en el bosque tropical del Pacífico y el bosque seco ecuatorial. Son muy diferentes entre sí. Tienen diferencias, claro que sí. Te las detallo. En términos de temperatura, la de los bosques tropicales está por encima de los 25 grados Celsius, mientras que la temperatura promedio de los bosques secos es de 23 a 24 grados Celsius aproximadamente. Ambos tienen épocas de lluvias entre diciembre y marzo, pero en el caso del bosque seco ecuatorial, estas lluvias pueden ser muy altas cuando ocurre el fenómeno del Niño. El bosque tropical tiene quebradas y colinas, aunque estas rara vez superan los 500 metros sobre el nivel del mar. En cambio, el bosque seco generalmente tiene un relieve llano. Profesor, ¿y qué hay de los desiertos? He visto que también hay una ecorregión que es desértica. Seguro te refieres a la ecorregión del desierto del Pacífico. Esa misma. Esta ecorregión es una angosta franja a lo largo de la costa, de unos 30 a 60 kilómetros de ancho y hasta los 600 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Hay mucha humedad, generalmente por encima del 60%, llegando en invierno hasta el 100%. Cuando sobrepasa el 100%, se produce la grúa, que es una fina llovizna. Sus suelos predominantes son desérticos, arenosos, aunque los ríos forman valles aprovechados para la agricultura. Y de estas ecorregiones de costa podemos obtener muchos insumos. Claro, sin explotar hasta el punto de dañar. Por supuesto que sí. En las ecorregiones marinas podemos encontrar una inmensa cantidad de recursos hidrobiológicos. Por ejemplo,
si se trata del mar tropical, debes saber que entre el Ñuro en Piura y Punta Sal en Tumbes está el área más importante de nuestro litoral, por su biodiversidad y por ser hábitat de especies seriamente amenazadas como el negro ojo chiquito y ostra gigante. ¿Y qué otras especies hay? Muchísimas. Para que te hagas una idea, te cuento que en las regiones de Tumbes y Piura se desembarcan al menos el 36% de recursos marinos que consumimos. Aquí habitan especies de gran importancia comercial como la langosta verde, el pulpo, calamar, cabrilla y el lenguado. Y en los manglares de Tumbes no debemos olvidar al cangrejo. ¿Y qué son los manglares? Los manglares son humedales sobre desembocaduras de ríos y dominados por árboles de mangle. Y ahí viven los cangrejos. Genial. Y no debería decirlo tal vez, pero... Son sabrosos, sí, pero muchas veces eso ha provocado su excesiva extracción para la venta. Por ejemplo, el cangrejo del manglar o cangrejo rojo es una especie emblemática que hasta hace algunos años corría el peligro de desaparecer por la captura indiscriminada. ¿Y cómo se evitó su extinción? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, y el Consorcio Manglares del Noroeste establecieron vedas o temporadas en las que está prohibido extraer cangrejos y otras especies para evitar su extinción. Entonces para eso son las vedas. Importante saberlo. Yo no me comería una causa de cangrejo. Eso es, Yamile. Sí, profesor. Hay que hacernos responsables si es que vamos a aprovechar estos recursos en nuestra alimentación. Y justo volviendo el tema, me preguntaba, ¿qué hay de las especies en el mar frío? En la ecorregión del mar frío, el afloramiento y la materia orgánica arrojada al mar por aves guaneras y lobos marinos abonan nutrientes que favorecen el plancton, del cual se alimenta la anchoveta. He escuchado que comer anchoveta es súper saludable. Sí, porque la anchoveta contiene alta concentración de ácidos grasos como omega 3 y 6, que brindan a nuestro organismo una serie de beneficios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, optimizan el funcionamiento de nuestras defensas y del cerebro, disminuyen la tensión arterial, reducen la depresión y el estrés, evitan la psoriasis y la osteoporosis y de hecho también mejoran la visión. Qué importante saber esto. Y ojo que hay más recursos en los bosques secos, tropicales y hasta en los desiertos. Por ejemplo, en los bosques secos tenemos al algarrobo. Espere, profesor. ¿Eso tiene que ver con la maravillosa algarrobina? Claro, de ahí sale la algarrobina, un jarabe que se obtiene de los frutos maduros del algarrobo, el cual contiene proteínas, vitaminas, minerales y brinda mucha energía. ¡Genial! ¿Y qué recursos tenemos en el desierto? Uno pensaría que no hay nada ahí. Todo lo contrario, en esta ecorregión se forman valles donde se desarrollan numerosos cultivos de gran importancia económica para el Perú. Entre ellos destacan el espárrago, aceituna, frijol, palta, mango, uva, lucma, melón, melocotón. ¡Buena idea! Sí, y de paso voy a ver si puedo hacer crecer algo propio de la ecorregión en la que vivo. Pero parece crece en mi jardín o en mis macetitas con las plantitas. ¿Me cuentas cómo te va con eso? Sí, de todas maneras. Hasta pronto, Yamile. Chao, profesor Iván. Hoy he aprendido mucho. Por ejemplo, que existen 11 ecorregiones con características propias en cada caso.
Gracias a esa variedad de suelos, climas y altitudes, tenemos una gran diversidad de productos que nos sirven para tener una alimentación sana y variada. Me quedó clarísimo que si aprovechamos de forma responsable e informada los alimentos que nos brindan nuestras ecorregiones, podemos tener una vida más saludable. Pero aún quiero saber más sobre las ruedas y las formas de aprovechar mejor estos recursos tan sabrosos. ¿Y ustedes en casa? ¿Qué preguntas tienen? ¿Ya saben qué recursos están en sus ecorregiones? Los invito a explorar. Bien, entonces, ya por cuestión de tiempo no veremos el otro video, pero miren aquí ya el docente ha dado a entender varios de los alimentos en las 5 primeras ecorregiones. Los invito a ver también el segundo programa de Aprende en Casa, que habla de las ecorregiones andinas y de la selva, donde también se mencionan alimentos y sus propiedades nutritivas, y esto también les puede dar ideas para completar el cuadro con las recomendaciones. También me parece importante, aunque este video es un poquito más largo, que puedan ver este video de Prom Perú. Dice Perú dedicado a los superalimentos. La palabra de superalimentos viene a colación a alimentos que son muy, pero muy valiosos y todo eso aporta a la salud, que son considerados los superalimentos. Así que también les recomiendo ver este video. Muy bien, me pregunto si hay algún tipo de duda. Creo que con esos videos y la información del texto creo que pueden perfectamente responder. Por cierto, algo que también mencionó ahí el profesor y que yo encontré como un error, por ahí alguno confundió fenómeno del niño con corriente del niño, ¿ya? Y no tiene nada que ver una cosa con otra, si bien sí hay una relación, porque es por el fenómeno del niño o es por donde está el fenómeno del niño, donde empieza donde está la corriente del niño, donde empieza el fenómeno del niño, pero la corriente del niño es una corriente de aguas cálidas, tropicales, que viene pues de América, prácticamente de Centroamérica y un poco más al norte. En cambio, el fenómeno del niño es un fenómeno climático que se origina en Oceanía. ¿Bien? No es lo mismo, aunque están por la misma zona, ¿no? Y bueno, hay que evitar esa confusión. Me pregunto nuevamente, ¿hay algún tipo de duda de la tarea? ¿Se entiende todo? Sí, profesor. Gracias. Muy bien, entonces, si no hay mayores dudas, vamos a ir acabando justo a tiempo. Agradecerles también por la participación en la asamblea del día sábado y ya veremos pues cómo esas decisiones van repercutiendo en nuestra vuelta al colegio. Bien, entonces se subirá el video en un momento más y ya saben que lo ideal sería por supuesto que hagan esta tarea en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, pero tómenlo con calma, léanlo bien, me parece que está asequible con todo lo que está ahí y insisto nuevamente, aquellos que me deben tareas pendientes del primer, segundo trimestre o del tercero, espero que lo vayan enviando, pero ya he visto varias tareas que faltan revisar en el fin de semana han llegado y justo ahorita lo voy a comenzar a revisar. Espero que haya varios de ustedes también por ahí para ir completando lo pendiente. Los sigo animando a eso y bueno, nos escucharemos la próxima semana. Cuídense todos. Chao, profesor. Adiós, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Valentino. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Johan. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Angelo.
¿Algo por ahí, Randy y André, antes de cerrar la sesión? ¿Alguna duda? No, entonces voy a cerrar la sesión. No, cuídense, chicos.